Muy bien, estamos aquí ya, lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Aquí estamos con el maestro Leonardo Estrada. Él es un maestro muy querido porque ha enseñado a muchas generaciones de alumnos y de discípulos a respirar bien y a respirar profundo y mucho más. Y bueno, además compartimos una gran afición por el estudio del misterio de los seres celestes y muchas cosas, pero te quiero decir que el maestro Leonardo Estrada ha trabajado mucho en la conciencia de respiración. De hecho, forma parte de una red internacional, una fundación que está dedicada justamente al desarrollo de la conciencia de la respiración y a otras muchas instituciones, pero prefiero, Leonardo, que empieces a contarnos, ya ves que tenemos aquí a Leonard Orr, es nuestro invitado del más allá, y luego me dirás qué es lo que más te gusta, te admiras de Leonard, pero antes de eso hablemos de respiración, hablemos del impacto de la respiración, de las tradiciones de la India, de cómo ha sido transmitido en Occidente. ¿Tú respiras bien? No. ¿No? Nos reíamos con que si preguntáramos ¿tú respiras bien? Diríamos no respiramos bien. No, porque el tema de la respiración es algo que no se aprende. Digo, empieza con la vida, si no respiras te mueres. Leonard Orr decía, aquel que diga que la respiración no es importante, que deje de respirar 5 minutos. Exacto. Se tapa la nariz y la boca, ¿no? Y si no, la mayoría de las personas en un periodo de 5 o 6 minutos hay daño cerebral y vámonos de este plano, ¿no? Bueno, de hecho, sería muy interesante recordar, sí se está escuchando bien, ¿verdad?, su voz y todo, sí sería interesante recordar cómo es que en los hospitales, cuando por fallas operativas hay falta de oxígeno, de oxigenación, los daños son tremendos, tremendos. Sí. Y claro, y cuando hacíamos la broma, yo hacía la broma al inicio de este encuentro, hacíamos la broma de, bueno, si tuvieras una fuente inagotable de riqueza, no la despreciarías, y lo hacemos con la respiración. Lo que pasa es que la respiración tiene, primero, la respiración es la única función automática que puede ser voluntaria. Y por eso es una vía de acceso a las funciones involuntarias. O sea que muchos yogis usan la respiración como herramienta para modificar funciones involuntarias. Claro, el sistema circulatorio, sí. Muchos elementos. Ahora, hay un problema cuando tú dices respira bien, porque prácticamente todos tenemos bloqueada la respiración. Con la primera señal de vida, donde respiramos y ahí donde levantamos el horóscopo de la persona, ese evento es de una intensidad emocional tan grande que se bloquea la respiración. Y por eso la mayoría de las personas respiran menos de lo que pudieran. Porque si respiran más, si tienen más energía, no solo vas a estar más saludable, vas a tener más vitalidad, vas a sentir más intensamente tus alegrías. También el dolor. Pero también el dolor. Y ahí la mayor parte de las personas deciden que es mejor respirar más poquito y llevársela planito, y entonces van a sentir menos felicidad, menos alegría, pero también menos dramas, menos conflicto, menos intensidad. ¿no? Y fíjate que en esta vida acelerada de ir corriendo de aquí para allá, hemos desarrollado, también por vanidad, esta respiración torácica, claro, y nada diafragmática y ventral. Eso es mucho más en las mujeres, ¿no? Que no se vea la pancita, entonces respiro arriba, nada más, ¿no? Y
dejo una parte de los pulmones sin funcionar. Pero también hay otra parte muy importante en la fisiología de la respiración, que es el diafragma. El diafragma es un músculo gigantesco que divide el tronco entre la parte cardiorrespiratoria y la parte digestiva. Pero no solo eso, sino que ese músculo se extiende por atrás y se conecta a la columna. Si ese músculo funciona bien, nos ayuda a respirar mejor, más profundo, y a exhalar mejor también. Nos ayuda a intercambiar, que fluya bien la sangre entre la parte superior e inferior del cuerpo, o sea que le ayuda al corazón. Le ayuda también a la parte digestiva, porque justo donde está el diafragma y a un ladito está nada más que el estómago, el páncreas, la vesícula, el hígado, el vaso y los riñones. Así nada más. Así nada más, o sea. Y si eso lo endurecemos para no sentir esas cosas feas, todos esos órganos empiezan a funcionar peor. ¿Sí? Y entonces, por eso es muy difícil decir, te voy a enseñar a respirar. Claro, si agarramos más las tradiciones orientales, se hace mucho énfasis en ejercicios respiratorios. Pero si agarramos la visión, por ejemplo, de Wilhelm Reich, habla de liberar la respiración. Igual que Leonard Orr también hablaba de liberar la respiración. Podríamos decir, así para que nos entiendan a lo mejor algunos amigos o amigas que no se han enfocado en estas cosas, a lo mejor se habrían oído hablar de esta historia del caballero de la armadura oxidada. Ah, sí. ¿No? Sí, sí. En esta metáfora de tener la coraza caracteriológica de Reich, sí, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Entonces, no ver bien, no respirar bien, no hablar bien, no sentir bien, no nada bien. Vas bloqueando todas las áreas de tu vida. Entonces, bueno, claro. Y otra forma entonces de aprender a respirar no solo es que te enseñe unos ejercicios de respiración, sino es, por ejemplo, recibir masaje profundo para aflojar los músculos que están así tensos, sosteniendo la respiración. Bueno, y la activación de las suprarrenales, que es tan importante, ¿no? Sí. Y luego, una cosa muy interesante es que la parte de nuestro cerebro que controla la respiración está justo a la parte del cerebro que controla las emociones. La amígdala. Entonces, cuando respiramos y respiramos más, empezamos a sentir, recordar memorias, a sentir más, y si nos da miedo, nos tetanizamos, o sea que se ponen rígidos los dedos, los labios, los brazos, a veces se hormiguea todo el cuerpo, y si una persona conecta con esta experiencia y no tiene ninguna información, se asusta. Sí, claro. ¿No? Sí. Yo recuerdo en algunos alumnos míos de trabajos con respiración holotrópica que más de uno, ¿verdad? Sí. Se asustó muchísimo. ¡No, socorro! ¿Qué me va a pasar? Claro, por eso ese tipo de ejercicios hay que hacerlos siempre acompañados con un buen profesional. Exactamente, con alguien que sepa y que sepa también. Mi papá usaba un término muy Por cierto, tenemos que hablar de tu papá. Sí, claro. Sí. El doctor Rafael Estrada Villa. Él acuñó un término que dice, se le subió los alermógenos, o sea, los gérmenes de la alarma. Entonces, cuando se te suben los alermógenos, entonces, claro, pasan ese tipo de cosas. Y en cuanto te pasan, todavía se te suben más los alermógenos, ¿no? Cuando ya conoces la experiencia, cuando sabes que no te está pasando nada malo, que es un proceso de liberación, entonces cambia la energía.
Y al contrario, te llenas de mucha luz interior, de muchas sensaciones, despertares interiores, etcétera, ¿no? Y entonces por eso la respiración tiene tantas áreas, una gran cantidad de experiencias místicas, pues se dan a través de la respiración. Incluso aunque el grupo espiritual no te haga hacer ningún ejercicio respiratorio. Por ejemplo, es muy común que en todas las tradiciones haya cantos. Así es. Y para cantar necesitas respirar. Y el canto te obliga a llevar un ritmo de respiración. Oye, por cierto, yo quiero que nos hagáis preguntas, porque luego a uno no se le ocurre a lo mejor preguntar lo que tú quieres o conversar sobre lo que te interesa. Pero a mí se me ocurre, por ejemplo, que mucha gente ha visto cantantes de ópera que tienen una caja torácica inmensa y que suelen tener mucho peso, etcétera, ¿no? Ajá, sí. Sí, pero ahí sería interesante ver qué les pasó cuando empezaron a hacer eso. Claro. Y después el cuerpo encuentra un balance y se acostumbra a algo y ya no pasa más nada, ¿no? Ajá. Entonces, por eso cuando vemos, por ejemplo, en las técnicas de yoga relacionadas a la respiración, hay muchas variables, muchas técnicas diferentes. Ahora, por ejemplo, esta moda última de ir todos, perdón, sí, como grandes competidores y rebaños, a correr, a subir, a bajar, no necesariamente es lo que verdaderamente nutre de respiración. Siempre estará limitado a tu coraza caracterológica, aunque lo hagas en grupo, etcétera. Cuando lo hagas, donde lo hagas. Sí, pero también hay muchas experiencias que son familiares en relación a la respiración, que tiene relación con otro tipo de energía. Tú mencionaste al principio por ahí la palabra prana. Y hay mucha gente que confunde la respiración con el prana, no son lo mismo. Por ejemplo, una experiencia que todos tenemos, especialmente ahora que hay época de lluvias, es que cuando acaba de llover, tú sales a la calle y pasas por donde hay árboles o tierra o algo así y empiezas, respiras más profundo, sin que nadie te diga, sino que sabe rico. ¡Ay, qué rico huele! Huele a tierra mojada, dicen. Ajá, iones. Son iones, son electrones que cuando el agua roza el aire, desprende electrones. En cambio, cuando la contaminación roza el aire, atrapa electrones y te roba electrones. Y entonces te desvitaliza. Cuando respiramos eso de que huele a tierra mojada, qué rico, te está vitalizando. Sí. Por ejemplo, ahora que hablas de esto, mucha gente habrá observado también, no sé, a la luz del mediodía, en un día sereno, mirando a lo lejos, sin fijar la vista, habrá podido ver estos puntitos brillantitos. Que parecen como bacterias flotando. O estas bacterias de color azulito flotando. Y ahí esto es energía, esto sí es el prana. Sí, es muy fácil mostrarle a la gente cuál es la diferencia entre la respiración y el prana. Simplemente, por ejemplo, traten de respirar lento y profundo, pero imaginándose que llevan su aire al cerebro. Aquí al centro. Así. Entonces hacen... Y se van a dar cuenta que se siente algo acá. Yo les aseguro que el 100% del aire que respiraron
se fue a los pulmones. Y eso que sintieron en el cerebro es el prana. Es la energía vital. Y entonces hay un concepto que hablamos de que alguien tiene su vitalidad alta. O alguien que está desvitalizado, decimos que entonces le falta energía. Cuando alguien tiene la vitalidad alta, ¿qué es eso de vitalidad? Simplemente es que tiene un montón de electrones de los que capturamos a través de la respiración, entra por las fosas nasales y al rozar los nervios olfatorios, ¡pum!, se mete directamente al cerebro y al sistema nervioso. Entonces, un sistema lleno de electrones, ya sé que la gente se ve con vida, le vibran los ojos, tiene interés por las cosas, por la vida. Alguien que está desvitalizado no tiene ganas de hacer nada. ¿No? Entonces, eso, mírenlo en su vida diaria. Basta a veces que si están muy cansados, un regaderazo, ni siquiera se tienen que poner jabón. El chorro del agua. Al rozar el agua de la regadera con el aire, desprende electrones y sube nuestra vitalidad. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero esto es cosa de gente rara como ustedes. No, cualquiera que se bañe lo puede experimentar. O ¿por qué la gente que va a las playas, por ejemplo, o a los bosques, se ponen eufóricos, o en los bosques, o donde hay una cascada? Wow. Porque esa agua rozando el aire desprende una cantidad de electrones libres y nos vitaliza. Y entonces nos hace sentir que, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta energía? ¿No? Y por eso lo aprovechan los lugares de ir a bailar en la noche y todo. Claro. Porque la gente no sabe qué hacer luego con esa energía, ¿no? Claro. Ahora, vamos a pensar en gente desaventurada. Gente que se pasa todo el día en una oficina cerrada. ¿Qué hacemos? Seamos compasivos, Leo. Hay que dar sugerencias, porque eso es desvitalizante. Por supuesto. Bueno, eso es terrible. Y mucho más si tienen luces de neón, eso destruye el prana, así que todavía desvitaliza más. Pero por ejemplo, ahora con todo esto que vamos a hablar, y por supuesto las preguntas del auditorio, porque queremos incorporarlas, así que por favor, ustedes co-creen con nosotros esta comprensión profunda de esta riqueza al alcance, la gran riqueza al alcance, porque efectivamente esta vitalidad alimenta el cuerpo, pero también alimenta la psique, también alimenta la mente, claro, el espíritu, ¿no? Pero ahora en pandemia, yo he hecho algunos ejercicios, a ver qué opinas. Si tú tienes que estar en Zoom varias horas dando clase, los niños estudiando sus clases, y estás todo el día con la pantalla del iPad, de la compu, etcétera, eso desvitaliza. Sí. Y esto energéticamente se siente. Y he sugerido y he hecho algunas prácticas de poner plantas. ¿Ok? En donde eventualmente miras a la planta y la planta tiene un nivel de vitalidad que se reorganiza con tu vitalidad y hay ahí un campo magnético, eléctrico, ¿no?, que te permite expandirte un poquito más. Y cualquier cosa que les parezca bello. O sea, la belleza, la percepción de la belleza es un tipo de energía. Entonces, si yo tengo a un lado, claro, una planta con flores, muchas pueden estar en agua y el agua también está dando energía y absorbiendo energía negativa también. Y si tenemos algo que nos inspira,
Miren, aunque estoy en una oficina y extraño una cascada, un mar que me gusta mucho, que llegué a ir de vacaciones, pongo una imagen. El solo hecho de ver y recordar y decir y respirar ese recuerdo nos sube la vitalidad. Entonces, digamos que estas recomendaciones que yo decía esto de broma, bueno, más o menos, lo de la desventura de estar en lugares cerrados muchas horas al día, ¿no? Sí creo que sería interesante sugerir estas cosas, ¿no? Tener unas plantitas en agua, las imágenes. Algo que indique vida. Algo que inspire ternura, que inspire belleza, que inspire humor. Así es. El humor también mueve el diafragma. Así es. ¿No? Y te hace respirar mucho más. Ahora, pero me imagino que con todo lo que estamos conversando habría mucha gente, o habrá mucha gente que diga, ¿cómo sé yo si yo tengo el diafragma atorado? Seguro que lo tienes. Olvídate. Las gentes que hacen parto consciente, con un gran cuidado para que no se alcance a dar el bloqueo respiratorio, sino para liberarlo desde bebé, son muy poquitos. Leonard Orr relata, sí, por ejemplo, algunas de sus experiencias en el parto de alguno de sus hijos, pero son muy pocas las personas que hacen eso. Entonces, la mayoría, lo que nos tocó es que los otros no hayan bloqueado su respiración, pero no nos la desbloqueamos desde niños o desde bebés, ¿no? Sí, sí. Fíjate que ahora que retomamos, mira qué sonriente, sí, sí, sí. La sonrisa tiene que ver con la respiración, sí, claro, sana. Bueno, entonces, ves que hay un momento en la historia de la humanidad, no muy lejano, en los años 60, 70, 80, que hubo un gran despertar colectivo. Sí. Yo creo que el trabajo de Reich, de Leonard, el trabajo de Grof, sí. Entonces, el trabajo de Stanislav Grof, en fin, es un trabajo como también la revolución hippie. También. O sea, sí fue Rafael Estrada, tu padre. Ahora, es interesante, podemos hablar de eso. Sí, es interesante que tu padre y otros muchos, Huxley, etcétera, promovieron rompimientos de estructuras, de armaduras psicocorporales, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y no les fue muy bien, personalmente, en el sentido de que les fue muy bien a la gente con la que ellos trabajaron, claro, ¿no? Pero la sociedad tenía mucho miedo a ese despertar de conciencia. Todavía. Todavía, ¿verdad? Sí, 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 sí. De hecho, así como me dices de una época donde llegan estos seres y proponen formas, técnicas, y luego que vino la revolución conservadora y cerrar puertas, y no, que si tenemos gente pensante, gente atrevida que se atreve a vivir de otras maneras, a sentirse más libres, no, eso es muy peligroso. Es muy entonces peligroso. Hay que prohibir o controlar todas esas cosas. Vivimos un momento en un sentido similar, de unas grandes aperturas por un lado, de apreciación, de conciencia, y por otro lado de una tendencia a no se muevan del lugar, ¿no? Pues simple y sencillamente, por ejemplo, en esta época de la pandemia, hay una serie de mensajes contradictorios. Por un lado, necesitamos protegernos, y en ese proceso de protección necesitamos aislarlos. Pero nos estamos protegiendo aparentemente de un elemento de la naturaleza, un elemento extraño, pero para protegernos nos desprotegemos de otra manera. Por un lado, hablamos de la respiración y todos tenemos que andar con mascarillas, respirando un aire no fresco, respirando menos aire de lo normal,
Y por otro lado, como humanos necesitamos cercanía de contacto, y entonces ahora no podemos acercarnos, no podemos dar un abrazo, porque nos llenamos de miedo. ¿Y si me contagia? ¿Y si le contagio? Y Dios mío, y no quiero ser, que no sea por mí, no Exactamente. vaya a ser por mí. Entonces, por un lado, logro la protección frente al virus, pero por otro lado, disminuyo la calidad de mi vida. Esperemos que ya sea por poco tiempo, Leo. Esperemos que sí. Y esperemos que también podamos entender que en la medida en que estemos en un lugar seguro y con distancia, sí aprovechemos para respirar, ¿no? Irnos al campo. Sí, ahora que podemos irnos al campo... Yo hago eso cada 15 días. Me voy a... Además, aquí el maestro Rojo tiene unas cabañas... En las faldas del Iztaccíhuatl. En las faldas del Iztaccíhuatl, abajo de la mujer dormida, ¿verdad? Así es. Ahí sí que el aire es wow. Entonces yo llego ahí estoy prácticamente en el bosque, no tengo problema de multitudes, y el aire es fantástico. Es fantástico, sí. Es fantástico. Pero tenemos preguntas, a ver, ¿qué nos están comentando nuestros amigos internautas, nuestras amigas? Hola, sí tienen muchas preguntas, muchos saludos, dicen que están listos para este programa, felicidades por este programa, por el invitado que tenemos el día de hoy, muy buenas noches, saluda a Julia Pérez López, Carla también saluda, muy buenas noches. Sobre la pregunta que lanzaste al principio, Lidia, han contestado también, dice que muchas veces no quisieran que se les terminara esa riqueza que las hace vivir y sobre todo desestresarse. Bueno, dice que se dan cuenta... Salvador Ruiz Oyuki dice, me doy cuenta de fuentes de riqueza que siempre he tenido, la naturaleza, su belleza, la música y el aire que respiro. Nos saludan desde Guadalajara, desde Chile también saludan. Wow. Margarita Padrón Carrillo dice, si fuera consciente de tener esa fuente, no me gustaría que se acabara jamás. Guartis dice que cree que la respiración puede volver a empezar desde cero, sacando toda la mala energía. Y también dice, excelente programa, me encanta. Algunas preguntas que lanzan, dice, ¿qué impacto tienen los aromas en el placer de respirar? Dice Salvador Ruiz. Margarita Padrón hace otra pregunta, dice, ¿hay una hora adecuada para hacer este ejercicio de respirar que hizo el maestro? Un espacio donde hacerse y algún tipo de ropa en especial. Miroslava Casablanca dice, para mí la respiración es tan importante como dormir bien y soñar de manera profunda. Ambas, en mi experiencia, me he permitido entrar en contacto de manera profunda conmigo. Son grandes tesoros que no quiero perder nunca. Me doy cuenta que si los pierdo cuando entro en una prisa que me desconecto de todo. Elia Tapia felicita por el tema y la imaginación, dice que la imaginación de la belleza la vitaliza. Citlali Cortés lanza una pregunta, dice, ¿cómo se relaciona este desconocimiento de la respiración con las enfermedades como el asma? Angélica Hernández dice, respirar es una acción vital, nadie puede dejar de hacerlo, pero es importante saberlo hacer y sobre todo disfrutarla. Clarisa Portal dice, ¿cómo aprender a respirar mejor? Margarita Padrón también hace algunas preguntas. ¿Qué es el miedo? ¿Tiene algún origen? Y bueno, esas son algunas de las preguntas que... Roxana dice, el silbar es un buen trabajo para el diafragma. Mi madre fue cantante lírica, profesora de impostación de la voz y decía que le ayudaba muchísimo. Son algunos de los comentarios que nos están dejando los amigos. Bueno, nos vamos a acordar muy bien de todas estas preguntas, pero antes de pasar a las respuestas, por favor, suscríbanse y pongan likes, pongan muchos likes. Y les quiero pedir, ya sé que ustedes se han suscrito, pero ustedes hagan que 10 personas se suscriban. El que les vende la tortilla, la fruta, el taxista, porque les van a hacer un gran bien. A todos nos van a hacer un gran bien y a ellos también. Ya sé que ustedes se han suscrito y nos han puesto muchos likes, queremos más likes, pero sí, hagan que 10 personas, cada uno de ustedes haga que 10 personas se suscriba a YouTube, que ponga la campanita y que pongan muchos likes en Instagram, en Facebook. Y yo me acuerdo de muchas de las preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, la influencia de los aromas.
Los aromas te abren la respiración. Bueno, depende qué aroma, ¿no? A ver, exacto. Exacto. No les voy a dar una receta, pero si tú hueles un aroma feo, sostienes la respiración y bloqueas. En cambio, cuando te llega un aroma hermoso, y hay algunos en especial, por ejemplo, si tú respiras un poquito de eucalipto, ¡wow! Eso te abre más la respiración. Pero en general se usa mucho, por ejemplo, cuando se recibe masaje con aceites y aromas, uno dice, wow, nunca me había sentido lleno de aromas, invadido de aromas, y esto me da gusto respirar, ¿no? Es más, yo creo que hay aceites que hasta en la planta de los pies hacen que ¡fum! Sí. Tienen muchos poderes sí. Ahora, los aceites. Oye, esto de silbar. Todas las técnicas para producir sonidos, ya sea silbado o no, implica que vas aprendiendo a manejar tus órganos respiratorios, digamos, ¿no? La caja torácica, sí. El diafragma. Entonces, si el sonido lo vas a sacar a través de la posición de la lengua nada más y los labios, o lo vas a sacar desde cuerdas vocales, y lo más importante es cuánto aire puedes lograr meter y cómo administras la salida del aire. Sí, hay un efecto que tú conoces bien, y es este bardo, este infinito abismo entre el final de la expiración y el inicio de la inspiración. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante. La mayor parte de las personas no exhalan profundamente. Y en opinión de algunos maestros es porque tenemos miedo a morirnos. Asociamos la falta de aire con muerte. Y entonces mejor nos quedamos siempre con un poquito de aire aunque esté viciado. Oye, ¿conoces el método Wim Hof? No. ¿No conoces ese método? No. No, hombre, pues tenemos que ver eso y para preguntarte, porque es este hombre que introduce a las personas en hielo. Ah, sí lo conozco. Sí. Bueno, ¿qué piensas de eso? No, está perfectamente correcto, o sea, las respiraciones que él induce a las personas a hacer, aumenta tu calor corporal, y si te mantienes haciendo ejercicio y respirando bien, no te va a pasar nada. Lo que pasa es cuando... Lo que pasa es que hay un cierto punto en el Wim Hof que puede llevar a hiperventilación. Pero, ¿cuál es el problema? No, nada. A ver, ahí hay un problema de publicidad del sistema médico, de la interpretación del sistema médico de lo que es una hiperventilación. Entonces, yo tengo la explicación del sistema médico donde te dicen que cambia el pH de la sangre y no sé qué, y por eso se van a contraer los músculos, y le tienen mucho miedo porque de ahí a lo mejor te da un paro cardíaco y te mueres. No es cierto. Es pura teoría sin sustento en la realidad. Yo conozco cientos de terapeutas que usamos la respiración y a nadie le ha pasado eso. Y lo más profundo que tengo es que yo escuché una conferencia de un señor ruso que se llama Bubiev, que es un miembro de la Agencia Espacial Rusa y que ha hecho experimentos con muchísimas técnicas de respiración, y él dice que cuando entra el proceso de tetanización, el mismo cuerpo después de 20 minutos lo desactiva. Entonces,
mayor problema de la tetanización es el miedo. Y si no te explican, y si la persona, si te toca un médico que tiene miedo a eso, pues te va a meter más miedo y te vas a tetanizar peor. Más pronto. Más pronto, sí. Sí. Ahora, nos preguntaban también acerca justamente del origen del miedo. Ajá. Y cómo efectivamente el miedo está asociado al bloqueo diafragmático. Sí. Y a parar la respiración. Y a esto de no sentir y estar bloqueados, anestesiados, ¿no? Para no sentir. Sí, el miedo es una de las emociones básicas que en su origen es una emoción de autoprotección. Es algo que te permite reaccionar frente a un peligro y tener una reacción de huida, de protección, y te hace crear todas estas reacciones de huida que son el sudor, separan los pelos, separan los intestinos, la rigidez muscular y la adrenalina para córrele, protégete, ¿no? Pero tenemos miedos crónicos. Cuando eras niña te dijeron que va a venir el coco y te va a comer. Y tú ya creciste y todas las noches tienes miedo porque algo terrible va a aparecer. ¿Tienes evidencia de algo? No. Simplemente estás cultivando una emoción infantil. Esta emoción... Una información incompleta o incorrecta y está ahí dándote y esas imágenes y esas creencias autolimitantes, sobre todo estas creencias en yo no soy suficiente, es difícil vivir, el mundo me amenaza, todas esas creencias... Te lo pongo a nivel de las creencias religiosas de nuestra herencia judeocristiana, que es el temor de Dios. Qué cosa. Entonces, y un amigo judío alguna vez... Que todo lo ve. Y está el gran chismoso, que está ahí juzgando todo. Ajá. Para ver a quién castiga, ¿no? Entonces... pues así no se puede vivir una vida tan a gusto y tan alegre, porque ¿y qué tal si hago las cosas de la manera diferente que él quiere o que yo diría que ella quiere, pero bueno. Exacto, que la diosa quiere. Sí, entonces, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo me va a castigar? Y ese ser que pretendemos adorar y que es tan maravilloso y fantástico, construyó un lugar para torturarnos para siempre. Oye, el infierno. Pues, ¿qué tendrá en su cabeza? Necesita terapia, ¿no? O sea, porque ¿qué papá conocen que piense que quiero tener hijos? Pero ya que voy a crear nuevos hijos, les voy a hacer un lugar de tortura, les voy a poner unas reglas que sea difícil de cumplir, y voy a poner un lugar de tortura para castigarlos, ¿no? Dirían, ese necesita terapia. Hablando de corazas caracteriológicas, ¿cómo han sido instrumentadas? ¿Cómo han sido instrumentadas por todos los sistemas de creencias? Sí. Es terrible, es terrible. Sí. O sea, yo creo, y vamos a hablar de respiración y vamos a hablar de este bloqueo. Este bloqueo lo he hablado muchas veces en muchos cursos, es decir, esta vergüenza de la propia sexualidad. ¡Qué lío tan horrible! Sí. Donde hay vergüenza por ser un ser biológico, por tener actividad en el chakra básico y el segundo, cuando eso abre la creatividad, la libertad, la expansión, no solamente de la creación biológica, de la creación espiritual. Y además es sumamente contradictorio con la vida, porque muéstrenme al líder místico y religioso que quieran.
empezó con el sexo. Nació de un acto sexual. Y si ustedes dicen que la divinidad está en contra de eso, porque eso es fuchi, y entonces, ¿por qué se le ocurrió esa forma y no otra? Sí. ¿No? Sí, hablábamos antes de entrar en directo que conviene entender y explorar las vías del placer que nutren esta vida con cierto gozo, ¿no? Y la importancia de poder alcanzar el gozo sin entrar en adicción. Y a eso la respiración ayuda mucho. Entrar en gozo, en el gozo de vivir, el gozo de estar conectado. Pero el tema de las adicciones es interesante. Sí, pero se voy a explicar. Sí, es interesante porque yo, como lo concibo, es que somos seres espirituales, no somos solo seres de carne y hueso, somos seres de alma, de espíritu, somos seres de misterio, somos seres de divinidad y de luz, somos seres de luz. Entonces, para arraigarnos en esta experiencia física... Tu cuerpo es la forma de la luz más densa. Así es. Pero es luz. Es luz. Sí. Ajá. Pero entonces, para arraigarnos aquí al mundo físico, tenemos un cableado. Tenemos unos cuantos cableados, ¿no? Sí. Los sistemas de chakras, en fin, que podemos hablarlo, quizás otro día, hoy no nos va a dar tiempo, pero el sistema del placer, cuando los seres son muy sensibles, y para no vivir anestesiados, buscan intensidad. Y ahí hay elementos que han abierto niveles de conciencia, pero cuando se vuelve adicto, eso se vuelve contraproducente. A eso me refiero en función de las adicciones. Ajá. ¿Cómo se ha definido una adicción? Es como un acto repetitivo, ¿no? Pero, digamos, yo alguna vez decía a algunas personas, por ejemplo, a lo mejor yo tengo una adicción al contacto físico, ¿no? Y entonces, si yo hago esto 5 minutos diarios ya, ¿se cumplió? No, eso no funciona. Cuando hay adicción no hay satisfacción. La adicción es cuando encontramos una manera que neutraliza nuestra angustia por un momento, pero es una manera que se acaba. Así es. Por ejemplo, a lo mejor tengo lo que se llama gula, ¿no? O sea, adicción a la comida. ¿Por qué se hace adicción a la comida? Dice, ay, los sabores. No. Lo que pasa es que cuando comes, ese músculo que se llama estómago, que es un músculo bien grandote, empieza a moverse. Y cada vez que un músculo entra en actividad, utiliza 7 veces más sangre. ¿Y qué pasa cuando acabas de comer? Se baja el exceso de energía del cerebro al estómago. Ajá. Y te dan ganas de una siesta. De estar relajado. Pero si tu angustia es muy grande, ya que pasó la digestión, vuelves a conectar con la angustia. Y entonces ya sabes que tu manera de aplacarla es otra vez, come de nuevo. Igual con la sexualidad, con cualquier cosa. Con lo que sea. Cualquier sistema anestésico. Es un sistema anestésico. El alcohol, la comida, el trabajo, sí. El sexo, el sufrimiento es una adicción. El victimismo es otra adicción. El intelectualismo. Es otra adicción. Sí, todo. También, sí. Hay muchísimas formas. Y eso, mientras no podemos reconocer cuál es nuestro principio de angustia y no lo podemos encarar, pues vamos a necesitar algo así. Claro, ahora, a partir de todo lo que hemos hablado,
decimos que estar encarnados en este sistema vital y sobre todo en este modo social en el que estamos experimentándonos y experimentando el mundo, en esta prisa, en todas estas demandas del sistema social, familiar, etc. Queremos cumplir todo y de todas maneras, y etc. Y entonces elegimos calmar esto, calmar esta ansiedad, esta angustia de no lograrlo, de no ser suficiente, y entonces hacemos eso. Pero la propuesta es que si uno aprende a respirar conscientemente, hay una manera de reconectar la vida desde otro lugar, reconectar la vida sin miedo. En India se dice que hay un tipo de respiración para cada tipo de conciencia. Entonces podemos tener una respiración de angustia, de enojo, ¿no? De paz. Claro, las de angustia y enojo suelen ser involuntarias. Sí, claro. Suelen ser inconscientes. Aquí es la respiración consciente la que estamos proponiendo. Exacto. Es a través de la respiración consciente que uno puede ingresar a otros estados de conciencia diferentes, ¿no? Incluso podemos entrar a esos estados que no nos gustan, pero como una manera de liberación. De desbloquear, claro. De liberación. Claro, claro. Porque mientras no sale eso, eso automáticamente nos vuelve a bloquear. Ok, bueno, el tiempo se ha hecho brevísimo, pero estas propuestas, es que tenemos que hablar muchísimo del fenómeno de los partos naturales, los partos por cesárea, el principio de la vida, el principio de la conexión con la respiración. Hay mucho que hablar de esto. Hay muchísimo que... Por ejemplo, este hombre, Leonard Orr, ¿cómo empezó con todo este tema? Simplemente era un rebelde, ¿no? Y entró una vez a un sauna y había un letrerito: no se quede más de media hora o 20 minutos. Y él dijo, ¿y por qué? Y se quedó 2 horas. Y entonces salió arrastrándose y se empezó a dar cuenta que tenía memorias de bebé. Así empezó. Experimentando. ¿Y por qué ponen esa regla? Pues, ¿qué pasa? Y entonces empezó. Y con eso empezó a trabajar mucho con el agua, y sí, el agua te lleva a muchas experiencias, pero luego se dio cuenta que si bien el agua es una herramienta muy poderosa para llevarte a otras experiencias, a las memorias intrauterinas, que incluso si solo usaba la respiración, podía limpiarse de memorias negativas, el cuerpo energético, y podías acceder incluso a experiencias espirituales. Stanislav Grof, otro que empezó como psiquiatra en un sanatorio psiquiátrico checo, y Sandoz les envió las primeras muestras de LSD y ellos empezaron a experimentar para los fines terapéuticos de esa sustancia. Después, cuando vino la época de la prohibición, él, que ya llevaba un tiempo experimentando con estas sustancias, pues descubrió que no necesitaba esas sustancias, que lo que necesitaba era poner a respirar a la gente y que se obtenían resultados semejantes. Bueno, de hecho, ahora que hablas de esto, conversaba hace poco con uno de nuestros amigos acerca de que la gente, a partir de las lecturas de los primeros libros de Castaneda, piensan que México es, bueno, la cueva de Alibaba, ¿no?, con respecto al peyote y etcétera, etcétera. Pero si uno lee bien los textos, se da cuenta de que Don Juan le dice nunca más. Las sustancias te hacen daño. Cuando, al principio dijo, al principio sí. Estás muy duro. Hay que aflojar. Hay que aflojar. Hay que estar muy rígido, sí. Hay que moverte. Sí. Y después le dice, bueno,
Si me vas a reclamar que las que te di, pero no las tomes porque sí perjudican esta red de conciencia. Cuando es adictivo, cuando no tiene un fin de desbloqueo. Efectivamente, todo lo que produce, digamos, adicción, y especialmente las adicciones físicas, son un problema. Sí, ¿no? sí. Te lo comento esto y lo comentamos ahora en el programa, porque ahora se ha vuelto famoso, ya sabes, el viaje, el turismo de la ayahuasca, ¿no? Y la gente te dice, no, es que bueno, he tenido unos cambios, yo, nada. Y la gente dice, yo suelo decir, mira, es como el chiste, ¿te acuerdas del chiste de usted también puede decirlo? Voy a contar ese chiste. Un señor de 80 años va con el médico y le dice, oiga, a mí me tiene que dar pastillitas azules. ¿Pero para qué quiere usted pastillitas azules? Oiga, usted ya sabe para qué son, no me haga que me avergüence. ¿Y para qué quiere usted esas pastillitas? Bueno, es que mi vecino, que tiene 84 años, dice que 5 veces en la noche. Y el médico le dice, usted también lo puede decir. Entonces llega la gente y dice, no, es que en este viaje de la ayahuasca yo he tocado el infinito, adentro, afuera, y mi vida me ha cambiado. Pero en ese chiste, el bloqueador es el médico. ¿Por qué un señor de 80 y tantos años no va a tener la oportunidad de tener sexualidad? Estoy de acuerdo. Pero es el chiste de que uno cuenta muchas historias, ¿no? No, pero habrá personas que sí tienen una experiencia positiva. Sí. El problema de estas... de la moda. De esta moda. De esta expectativa es tener grupos tan grandes. ¿Y quién te cuida? Si alguien entra en un proceso catártico, ¿quién te guía? ¿Viste estos casos, por ejemplo, de experiencias con venenos de sapo? Que ha habido temas fuertes. Es muy intenso el sapo. Pero nos están amigas preguntando, Pues sí, siguen felicitando el tema, el programa, sobre todo salen algunas otras preguntas, por ejemplo... Sánchez María Teresa dice, ¿cómo aprender a respirar mejor? Felicidades por el invitado y por el tema. ¿Cómo aprovechar el mayor potencial de la respiración? Es una de las preguntas que hacen. Roxana Estrada dice, ¿cómo contribuye una buena respiración en la sexualidad? Santiago Guzmán comenta, la respiración ayuda a controlar todo nuestro cuerpo y las tensiones del mismo. Y Verónica Díaz Villa dice, excelente tema, felicidades por este programa. Muchas gracias. Suscríbanse, por favor, suscríbanse a YouTube, pongan likes y ayuden, hagan que esta red crezca. Pídenle a 10 personas que conozcan, no tienen ni que ser familia, taxista, peluquero, ¿no? Para que hay que hacer crecer la red, Leonardo. Claro. Esa es una forma de respiración del programa, sí. Los likes, las suscripciones. Bueno, pero entonces vamos contestando esas preguntas. No. Respirar bien, dice María Teresa, está bien, todo lo que decís es muy bonito, pero ¿cómo respiramos mejor? Bueno, intenta hacer ejercicios de llenar lo más que puedas tus pulmones. Y luego soltarlo despacio. Trata de que cuando lo hagas, cuando digo llena todo lo que puedas, se expanda tu panza, se expanda tus costillas y se expandan tus hombros. Si no lo haces así, no estás llenando completo. Porque cuando se expande la panza, jalamos el aire hasta la parte baja de los pulmones. Cuando se expanden las costillas, llenamos la parte media de los pulmones, y cuando subimos los hombros, se llena la parte de arriba de los pulmones. Entonces, si haces esto lento, profundo, te vas a relajar y vas a darte cuenta qué sucede en tu cuerpo cuando haces esa respiración. Probablemente va a subir tu calor corporal. Te vas a llenar de energía vital. A veces, cuando no estamos acostumbrados, de repente podemos sentir un pequeño mareo,
Pero no se preocupen, no les está pasando nada malo, simplemente su cuerpo no está acostumbrado. Y háganlo cada vez que encuentren un lugar donde sientan aire fresco, por ejemplo, o en las mañanas o en la noche, que tengan un rato con ustedes mismos. Para ver qué se siente. Acostúmbrese. Hay cosas tan sencillas como cuando vayan a comer, agarren una fruta y antes de darle una mordida, huélanla. Disfruten con todos los sentidos, no solo con la lengua. ¿A qué huele? ¿Qué siento con este olor? Y estoy ejerciendo la respiración, estoy ejerciendo el disfrute del olor. Y poco a poco mi conciencia se va a ir expandiendo para darme cuenta de las reacciones de mi cuerpo. Fíjate, he pensado, me han hecho, recordar sugerencias, algunas cosas al escucharte, pero yo he hablado mucho de la importancia de la vida sensual. Y es una palabra que no está muy extendida o muy entendida. La vida sensual, la vida del tacto, la vida del olfato, la vida del oído, de la vista, del tacto. La vida sensual es uno de los elementos más importantes de la experiencia en la fisicalidad. Cada órgano de los sentidos es una puerta de expansión de la conciencia. Entonces, ¿cómo lo usas? Es una puerta para el alma. Exacto, sí. A través de la cual el alma explora el universo. Y además, la idea limitante es que terminamos aquí. Ahora, y podemos expandirnos muchísimo. Oye, ahora te más. acaban de preguntar acerca de la respiración y la sexualidad. Sí, claro. Sí. A ver, hay mucha gente que en la sexualidad, cuando están muy excitados, se asustan. Claro. ¿No? Y respiran. Se asustan porque a veces porque salen memorias negativas, a veces salen llantos, a veces salen otro tipo de dramas y entonces paran el incremento del gozo, ¿no? Hay gente que si el gozo empieza a crecer y crecer y crecer, llegan a tener miedo a ¿y si me muero? ¿Y si me voy más para allá? ¿Qué va a pasar? Y entonces frenan. Entonces hay un problema, digamos, en cuanto a soltarse y de permitir. Pero no, a veces no es solo soltarse. Por ejemplo, un tema importante es el tema del orgasmo. Y hay orgasmos para afuera y orgasmos para adentro. Entonces, cuando mucha gente tiene su orgasmo para afuera y tira su energía. ¿Cómo saben que tiraron su energía? Pues cuando dicen, ya terminé, ya que se vaya, ¿no? ¿Y yo qué hago con esta persona? En cambio, cuando terminé llenito de energía, puedo entrar en estados de meditación, de luz, y no me siento con ese vacío. Con ese rompimiento. Con ese rompimiento. Es un estado de gozo. Sí. Por cierto, hablando de Reich y hablando de la función del orgasmo, tú recuerdas que él alertaba a los señores de que eyacular no tiene nada que ver con el orgasmo. El orgasmo es otra cosa. Sí. Pero eso amerita otro programa. Eso es otro. Bueno, la verdad es que es fantástico, estaríamos más y más tiempo, pero pues tenemos que terminar. Y por cierto que a mí me ha parecido tan interesante en este programa de Amar Abierto traer a nuestros amigos del más allá. Ajá. Del más para allá, dicen, algunos me dicen, ¿a quién va a traer del más para allá? Yo lo conocí personalmente, a Leonardo. Sí, hay algunos que están todavía muy cercanos en su presencia, ¿no? Sí. Y desde luego tu caminar ha sido realmente fascinante, ¿no? Porque tú vienes de una genealogía de rebeldes, ¿no?
Entonces... Y en muchas áreas. Incluso eso me ha hecho que, aunque yo he tenido una búsqueda espiritual intensa y fuerte, pero siempre he sido rebelde. Ajá, sí. Es que además tendríamos que coincidir, o coincidimos en eso, que el mundo se mueve a partir de soltar las viejas reglas, soltar los viejos patrones, los viejos límites, abriendo, Sí, sí. ¿no? Inspirando y exhalando, inspirando. Muchas exhalando. veces ese término que usan, tradición, sí, la tradición está interesante porque nos da el paquete de cosas que les dio efecto o buen efecto a aquellos de aquella época. Así es. Pero no necesariamente son lo único, Así es. ni es la única forma, y hay más formas, y a veces cuando se te impone una sola forma, deja de ser efectiva. Hay que hacer mapas nuevos, Sí, don Leo. sí, sí, sí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y la verdad es que se me ha ido rapidísimo y se me han quedado muchos temas en el tintero, pero nos vamos a volver a ver. Claro que sí. Tenemos que... Ahora, hay que respirar. Sí, Hay que respirar. hay que gozar la respiración. Y desde la respiración gozosa al gozo de la vida. Sí. A vivir sin miedo. Sí. Muchísimas gracias.